Capítulo 1. El boleto que cambió todo. No tenía planeado comprar un boleto de lotería ese día. Estaba en la gasolinera comprando leche y trampas para hormigas detrás de un señor que discutía por un ajuste de precio en unos limpiaparabrisas. La cajera me miró, puso los ojos en blanco y dijo: «Nunca se sabe, querida». Sonreí, metí la mano en mi bolso y agregué un boleto de selección rápida a mi cuenta. 10 pesos. Más costumbre que esperanza. Esa noche calenté una sopa de zanahoria que había sobrado de hace 2 días y me senté con mi bandeja, con la tele susurrando de fondo. Casi me pierdo el sorteo, no tenía planeado verlo. Pero los números aparecieron en pantalla y algo en mí se removió. Saqué el boleto de mi cartera esperando que fuera inútil. El primer número coincidió, luego el segundo. Para el cuarto mis manos temblaban. Cuando los 6 encajaron, solo susurré: «¡Ay, Dios!». Me quedé en ese momento mucho tiempo. Solo oyó el parpadeo de la tele y un silencio que parecía casi sagrado. No grité ni llamé a nadie de inmediato. Me levanté despacio, caminé hasta el librero y guardé el boleto en una funda de plástico que usaba para marcar libros en la biblioteca. Luego lo escondí dentro de mi copia gastada de Cumbres Borrascosas, entre páginas que me sabía de memoria. No fue hasta la mañana siguiente que dejé que el peso de la noticia me envolviera. Llamé a la Comisión de Lotería de Jalisco. Me explicaron los pasos: verificación, impuestos, la opción de un pago único o en anualidades. Tomaría semanas procesarlo. Programaron una entrega ceremonial de un cheque gigante por diversión y publicidad. Acepté más que nada para quitármelo de encima. El cheque era tan grande que parecía de caricatura con mi nombre en letras enormes. Sonreí amablemente para las cámaras, luego lo doblé con cuidado, lo metí en mi bolsa de tela y me lo llevé a casa. No significaba nada en realidad, solo papel. El verdadero tesoro era el silencio, el espacio que de pronto tenía para respirar. Esa noche me senté con el cheque en la mesa de la cocina y lo miré fijamente por un buen rato. Luego, tomé el teléfono y marqué a mi hija. Cuando Sofía contestó, dije suavemente: «Tengo algo que contarte». La reacción de Sofía fue contenida. No incredulidad, no alegría, solo una emoción educada y ensayada que no llegaba a sus ojos. «Órale, mamá, eso es increíble», dijo abrazándome con esa cautela que se usa con algo frágil. «O sea, 15 millones de pesos. Me da un chorro de gusto por ti». Esperé a que dijera algo más. Tal vez preguntara cómo me sentía, qué planeaba hacer. Pero en lugar de eso, tomó un sorbo de su té, lo puso en la mesa y se inclinó con una suavidad que reconocí de inmediato. Era el tono que usaba cuando pedía favores disfrazados de sugerencias. Estaba pensando, comenzó, que esta podría ser una oportunidad bien bonita para ayudar a doña Clara. Parpadeé. Doña Clara, mi suegra. ¿Sabes lo mucho que ha batallado desde la pandemia? Las reparaciones de la casa, las cuentas del hospital. Siempre ha estado ahí para mí, sobre todo cuando más la necesité. Su voz se tensó un poquito, lo justo para asegurarse de que captara la indirecta. ¿Te acuerdas durante el divorcio cuando todo estaba cañón?, continuó. Doña Clara se puso las pilas cuando cuando las cosas estaban frías. Ahí estaba. Un cuchillito afilado deslizado entre las palabras. Quise hablar, preguntarle si de verdad creía eso. Si había olvidado las noches largas que pasé revisando papeles del juzgado por ella, las despensas semanales que le llevaba cuando no quería ni salir de la casa. Quise decir, yo estaba ahí. Que no haya estado encima de ti no significa que me borré. En cambio, no dije nada. La observé con atención. «Nunca ha pedido nada», siguió Sofía, «pero sí pienso que sería lo correcto mostrarle un poco de gratitud. Tal vez 1 millón de pesos. Eso le quitaría las deudas, le daría paz. Tú podrías hacerlo sin broncas». Tragué saliva. «¿Crees que debería darle una 6ª parte de mi premio de lotería a tu suegra? No es solo un cheque, mamá. Es un gesto, una deuda moral».
No había enojo en su voz, solo certeza, como si el dinero no hubiera caído en mis manos sino en las suyas, solo que mal archivado bajo mi nombre. Algo dentro de mí se movió, despacio como la bisagra de una puerta que no sabía que estaba cerrada con llave. Asentí una vez y dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Me dio un beso en la mejilla al salir tarareando como si hubiera tachado algo de su lista. Esperé a que la puerta se cerrara, fui al librero, saqué Cumbres Borrascosas y trasladé los documentos reales a una caja fuerte bajo mi cama. Hay un tipo de olvido que los hijos hacen cuando el mundo empieza a premiar el amor que grita más fuerte. Cuando Sofía era pequeña, vivíamos en una vecindad atrás de una iglesia en Guadalajara. Las paredes eran de papel, el calor desigual. Trabajaba todo el día en la biblioteca y limpiaba oficinas por las noches. Recuerdo preparar sus lonches a la luz de la luna, etiquetando cada tupper con notitas adhesivas, solo para que viera un mensaje mío, aunque no pudiera estar ahí en persona. Ella dibujaba corazoncitos junto a mi nombre en las tarjetas del Día de las Madres. Pero las cosas cambiaron cuando creció. A medida que nuestro mundo se expandía, también lo hacían sus comparaciones. Doña Clara entró en escena cuando Sofía tenía 15 años. La conocí una vez incómodamente después de un recital de coro. Ella llegó con rosas envueltas en cinta de seda y le regaló a Sofía un perfume de marca porque sí. Yo estaba a un lado con un termo caliente de chocolate y un ramo de tulipanes del súper. Doña Clara olía a dinero y lavanda. Yo olía a cloro y libros usados. Al principio pensé que no tenía nada de malo, otra adulta queriendo quererla a su manera. Pero con el tiempo la balanza se inclinó. Doña Clara tenía alberca cochera para 3 carros y un esposo que manejaba no sé qué negocio de propiedades. Yo tenía un Subaru de segunda y un cajón lleno de avisos de pagos atrasados. Cuando Sofía empezó a quedarse más seguido en su casa, fingí que no me dolía. Regresaba con historias de brunch y clases de yoga, hablando de sentirse escuchada. No dije nada cuando empezó a llamar a Doña Clara con un apodo cariñoso. No dije nada cuando dejó de contarme de su vida por completo, pero seguí estando ahí, en cada junta escolar, cada cita con el dentista, cada corazón roto. Me estacionaba afuera de su trabajo cuando no se sentía segura caminando a casa. Le llenaba el tanque de gasolina la noche que llamó llorando porque su tarjeta no pasó. Siempre estuve ahí. Silenciosa, tal vez, pero completamente. Y aún así, en algún momento mi constancia fue rebautizada como distancia. Doña Clara era más llamativa, más fácil. Llegó después de que lo más difícil ya había pasado y ofreció lo que yo no podía, consuelo sin costo. Sofía eligió la casa más grande, la versión más suave de ser madre. Yo me convertí en la que toleraba. Ese día, cuando llamó deuda moral a ayudar a Doña Clara, entendí lo que realmente quería decir. No me habían visto, ni entonces, ni ahora. Abrí la caja fuerte bajo mi cama y pasé la mano por el sobre de la comisión de lotería. El cheque real nunca fue de papel, eran números en una cuenta bancaria. Pero lo que Sofía quería no era dinero, era control. Así que hice una lista, no de gastos, sino de límites. Y en la cima de esa lista con tinta escribí: no debes lo que nunca valoraron. Esperé 2 días antes de llamar a Sofía. Quería estar segura de que mi voz no temblaría. Contestó rápido como si me estuviera esperando. Y entonces dijo como si estuviéramos terminando una plática que yo había olvidado. Lo pensé mucho, empecé con suavidad. Y decidí no regalar nada de las ganancias, al menos no por ahora. Hubo una pausa larga. Luego una risa, filosa por los bordes. No por ahora, repitió. Mamá, no tienes que ponerte dramática, es solo lana. Es mi lana, dije todavía tranquila. Y llegó de la nada. Primero necesito asegurar mi futuro, pagar la casa, arreglar el tejado, guardar algo para emergencias. El tejado de Doña Clara se cayó el año pasado, soltó Sofía. Tiene moho en el sótano. Ni siquiera puede pagar una calefacción decente. Pero tú adelante, arregla tus tejas. Me quedé callada.
No tenía caso competir en la moneda de la culpa. Mira, continuó suavizando el tono, ni lo vas a resentir. 1.000.000 no va a cambiar tu vida, pero podría salvarla de ella. ¿No es eso lo que hace la gente buena? Cerré los ojos. No, Sofía. La gente buena no espera que otros arreglen lo que no les toca cargar. Estás siendo egoísta. Sus palabras pegaron como golpe, aunque ya me había preparado. Después de colgar, di un paseo largo para aclarar la cabeza y luego hice una cita en el banco. Me reuní con un asesor financiero y abrí una cuenta separada bajo un nuevo fideicomiso. Pregunté sobre alertas de fraude, autenticación en 2 pasos y límites de retiro. Me dio una lista de pasos que ni siquiera había considerado. Cuando salí, sentí algo que no había sentido en días: firmeza. De vuelta en casa, saqué el cheque ceremonial gigante del cajón y lo escondí detrás del archivero en el cuarto de lavado. No porque tuviera valor, sino porque parecía tenerlo. Esa noche mi celular vibró desde el otro lado de la habitación. No lo revisé. En cambio, tomé mi pluma y añadí una línea más a mi lista. Ser amada no debería costarte la columna vertebral. Supe que algo andaba mal en cuanto abrí la puerta. El aire olía ligeramente a humo. No de cocina, sino algo más, como papel quemado intencional. Caminé rápido hacia la sala y me detuve al borde de la cocina. Sofía estaba agachada junto al fregadero con un bote de basura metálico en el suelo. Sostenía un encendedor en una mano y un pedazo doblado de cartón en la otra. Las llamas lamían el centro del bote, enroscando los bordes de lo que ya estaba medio reducido a cenizas. No pareció sorprendida de verme. Parecía resuelta, como si esto hubiera sido ensayado. «No debías estar en casa todavía», dijo sin emoción. Miré las llamas entrecerrando los ojos al reconocer la forma y el diseño del cheque ceremonial gigante. No hablé. Esperé. Tiró el último pedazo encendido al bote y se puso de pie limpiándose las manos en los jeans. «Si no se lo vas a dar a alguien que lo merece», dijo fríamente, «tú tampoco lo mereces». Por un momento solo estuvimos ahí, ella con esa calma desafiante, yo con las llaves aún en la mano, viendo cómo lo que ella creía que era mi seguridad económica se convertía en ceniza. Entonces sonreí. «¿Te hizo sentir poderosa?», pregunté con voz tranquila. «Verlo quemarse», parpadeó desconcertada por la pregunta. «Hice lo que tenía que hacer. No dije con suavidad, hiciste lo que pensaste que me dolería». Cruzó los brazos. «Fue imprudente de tu parte dejarlo a la vista». «No fue imprudente», respondí. «Fue intencional». Frunció el ceño. «Eso era un adorno», dije señalando el bote. «Para las fotos de prensa. No tiene valor monetario. El dinero real se está transfiriendo electrónicamente. Nunca hubo un cheque». Me miró fijamente mientras la realidad se asentaba poco a poco. El color en su cara cambió. Abrió la boca, luego la cerró. «Quemaste un recuerdo, Sofía», añadí. «Pero te doy esto, has sido muy clara». Dio un paso atrás insegura por primera vez. «Estás tergiversando todo». No, dije suavemente. «Lo estoy viendo». Pasé junto a ella, jalé el bote hacia el fregadero y apagué las llamas con agua. Los restos chamuscados se pegaron a los lados como un arrepentimiento húmedo. No dijo nada más. Solo tomó su bolsa y se fue. Cuando la puerta se cerró, corrí la cortina, puse el seguro y me senté en el silencio. No lloré. No temblé. Escribí una última línea en mi libreta antes de acostarme. A veces queman lo que no pueden tomar solo para probar que aún tienen alcance. El cerrajero llegó a la mañana siguiente. No ofrecí café ni plática, solo señalé las puertas delantera y trasera y me quedé callada mientras cambiaba las cerraduras. Cuando me dio las llaves nuevas, las guardé en mi bolsillo sin decir palabra. Me dio un asentimiento antes de irse. Fue la interacción más tranquila que había tenido en toda la semana. Esa tarde empaqué una maleta y 2 cajas de papeles. No tomé mucho, solo lo necesario para respirar. Ya había arreglado una renta temporal
a través de una amiga, un departamento de una recámara, arriba de una florería al otro lado de la ciudad. Nadie sabía la dirección y no planeaba cambiar eso. El silencio ahí era diferente, no solitario, solo honesto. Al tercer día empezaron los mensajes. Mi hermana mandó un texto. Sofía está destrozada. No lo hizo con mala intención. Mi primo siguió, sé que las cosas se calentaron, pero la familia es la familia. Incluso doña Clara de todas las personas dejó un mensaje de voz. Yo nunca le pedí que hiciera eso, Mariana. Por favor, no me lo tomes a mal. Todos hablaban como si esto fuera una tormenta que ya había pasado, no un patrón que por fin se había revelado en llamas. No respondí. No expliqué. Ya había hecho suficiente de eso durante 62 años. La verdad era que el dinero no nos había dividido, nos había aclarado. Me hizo ver quién pensaba que el amor venía con condiciones y quién solo llamaba cuando olía una oportunidad. Me hizo ver cuánto tiempo había confundido obligación con cariño. Cancelé la línea fija de mi casa vieja y redirigí el correo a un apartado postal. El banco envió la confirmación de que los fondos habían llegado sin problema. Agregué 2 capas de seguridad y me nombré única administradora de la cuenta. Esa noche me serví una copa de vino, me senté en el pequeño balcón sobre la florería y vi cómo los faroles de la calle se encendían. Por primera vez en semanas mis hombros se relajaron. Esto no era exilio, era regreso. No a un lugar, sino a mí misma. A la mañana siguiente me desperté temprano y caminé al correo. Cuando abrí mi apartado había una sola tarjeta con la letra de Sofía en el sobre. La miré un momento, luego la guardé en mi bolsa y salí sin leerla. 3 días después, por fin abrí la tarjeta. Adentro había una carta doblada, escrita a máquina, no a mano, y firmada con cariño. Eso fue la primera bandera roja. Sofía solo escribía a máquina cuando quería distancia de sus palabras. Decía que lo sentía. Que no tenía idea de que las cosas se habían salido de control. No sabía que estaría en casa ese día. No sabía que su papá había llevado las cosas tan lejos. No sabía que el cheque no era real. No sabía cuánto me había afectado. Doblé la carta otra vez y miré el mesón de la cocina. Era el tipo de disculpa que se disculpa por resultados, no por acciones. Una reorganización de intenciones. El tipo que pide perdón sin reconocer el peso. Sonaba como algo que escribirías si supieras que otros podrían leerlo. Nunca dijo, me equivoqué. Solo no sabía, pero sí sabía. Sabía cómo sacaba a doña Clara en cada plática. Sabía cómo murmuraban cuando salía del cuarto. Sabía cuando abrió mi puerta sin permiso. Sabía que lo que hicieron requería planeación. Esperar a que no estuviera a buscar el cheque, llevar un encendedor. Sofía siempre había sido buena para posicionarse a salvo entre las decisiones de otros y las consecuencias de las suyas. Antes yo ponía excusas por eso. Llenaba los huecos con la mejor versión de ella que podía imaginar. Pero ahora tenía sus palabras. Todas las 327 impresas en fuente de 12 puntos, envueltas en un sobre de Hallmark que costó más que la honestidad que llevaban. Puse la tarjeta en un cajón que no usaba seguido. No por nostalgia, sino porque quería un recordatorio de cómo se ve cuando alguien quiere acceso, no reconciliación. Esa tarde me senté con mi laptop y abrí un documento titulado Fideicomiso. Agregué una nueva sección sobre planeación digital de herencia, luego otra para donaciones caritativas. Revisé mis beneficiarios y actualicé la lista. El nombre de Sofía seguía ahí, pero la cantidad no. En su lugar creé una cláusula. Liberar no es lo mismo que castigar. Y debajo, una nota al pie. Los regalos no requieren reparación, pero la reparación sí requiere verdad. No necesitaba una fundación con mi nombre en una placa. Solo necesitaba que significara algo. Así que creé una beca pequeña para madres solteras que regresan a estudiar, mujeres que, como yo, alguna vez juntaron centavos para el camión, y una niñera que escribían ensayos en el silencio después de acostar a los niños.
Mantuve mi nombre fuera de ella, sin ceremonia, sin comunicado de prensa. Solo una cuenta y una promesa. También escribí un cheque para la biblioteca municipal. El año pasado recortaron horarios por falta de presupuesto. Puse para uso sin restricciones en la línea de memo y lo envié sin dirección de remitente. La idea de que alguien entrara a ese edificio y encontrara las luces encendidas por eso era suficiente. El dinero no me hizo más generosa, solo desató el dar. Durante años todo lo que ofrecí venía de sacrificio, horas, sueño, aliento que no me sobraba. Ahora podía dar desde la abundancia, silenciosamente, completamente. También empecé a decir no más seguido, no como castigo, sino como protección. Algunas cosas las había dado con demasiada libertad, antes tiempo, explicaciones, el beneficio de la duda. Ahora mi generosidad tenía dirección. No estaba tratando de probarle nada a Sofía, ni a doña Clara, ni a nadie que hubiera confundido mi quietud con debilidad. No se trataba de recuperarlos, se trataba de impulsar a alguien más hacia adelante. Esa noche preparé una cena sencilla. Luego me senté en mi escritorio y escribí 3 cartas, una para la junta de la beca, una para la biblioteca y una para una mujer que no conocía pero cuyo ensayo había leído esa mañana y no podía olvidar. Luego abrí una página en blanco y comencé a escribir algo que no había tocado en años. Mi propia historia. Y por primera vez no edité las partes que dolían. No esperaba a nadie ese domingo. El golpe en la puerta fue suave, casi tímido. Cuando abrí, ahí estaba Lucía con una bolsa pequeña al hombro y sin guión en los ojos. Estaba por aquí cerca, dijo. Pensé en probar suerte. La dejé pasar sin preguntar por qué ahora. Se sentó en la mesa de la cocina mirando el espacio modesto como si contuviera más verdad que la casa donde creció. Primero hablamos de cosas pequeñas, su trabajo en la clínica, el clima en Puerto Vallarta, un libro nuevo que estaba leyendo. Pero eventualmente su voz se bajó. Siempre te tocaron las partes más duras de nosotras, dijo, y nunca pediste nada de eso. No supe qué decir. Solo la miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tuviera que explicar quién era. Nunca fuiste escandalosa, continuó, pero eras firme. Creo que por eso Sofía nunca te entendió. Doña Clara hacía ruido. Tú hacías comida. No había acusación en su tono, solo reconocimiento. Una especie de ajuste de cuentas silencioso. No quiero nada, añadió. Solo quería estar en el mismo cuarto contigo otra vez. Tomamos té. Sin grandes pláticas, sin tour de disculpas. Solo 2 personas compartiendo un silencio que no se sentía como distancia. Cuando se fue me abrazó con ambos brazos. Sé que las cosas están complicadas, dijo, pero te veo, mamá. Siempre te he visto. Después de que cerró la puerta no lloré, solo exhalé. No todas las reparaciones vienen con promesas. Algunas llegan como presencia. Esa noche saqué un papel doblado de mi escritorio y añadí el nombre de Lucía al margen. La lavanda floreció temprano este año. La planté junto a la barda trasera del nuevo lugar donde el sol de la mañana llega primero. Echó raíces rápido como si hubiera estado esperando. Ahora, casi todas las mañanas me siento junto a la ventana con mi diario y un café. Ya no escribo mucho sobre el dinero. Escribo sobre otras cosas, como olía el aire el día que vino Lucía, el zumbido de las abejas en el romero, la sensación de finalmente ser suficiente sin tener que demostrarlo. Aquí nadie me pide nada. Nadie toca con una agenda. El teléfono suena menos, y cuando lo hace, es alguien que sabe preguntar, ¿cómo estás?, sin esperar algo a cambio. La cuenta bancaria sigue llena. Las medidas de seguridad en su lugar. Pero lo que guardo con más cuidado ahora no es el saldo, es la paz. No vivo a gritos. Nunca lo hice. Pero en este jardín con mi nombre en la escritura y tierra bajo las uñas, me siento arraigada como nunca antes. Hoy escribí, no me quitaron nada.
Solo me mostraron lo que nunca tuve que dar.